Comienza el libro cuando el rey Jorge VI del Reino Unido, padre de Isabel II, ante la dimisión de Chamberlain, primer ministro de ese momento, le solicita a Churchill reemplazarlo. Corría el segundo cuarto del año de 1940. En las esferas gubernamentales británicas existía cierto escepticismo con el nombramiento de Churchill como nuevo primer ministro. Su personalidad, un tanto extraña, podría llevar a Gran Bretaña a correr riesgos y hazañas temerarias, pero irónicamente acompañadas de un liderazgo no puesto en duda y con la energía que el país necesitaba para ese momento de su historia. En su primer discurso ante la Cámara de los Comunes, entra a la galería de la fama con aquellas palabras que nos recuerda la historia. No tengo nada que ofrecer salvo sangre, trabajo duro, lágrimas y sudor. Unas sentidas e impactantes palabras ante la incertidumbre del comienzo de esta nueva guerra. Comienza su gestión como primer ministro bombardeando una pequeña ciudad alemana, dejando claro que Gran Bretaña no se dejaría amedrentar de las amenazas de Hitler. Pide a Estados Unidos asistencia directa en recursos militares para la defensa aliada en un momento poco propicio para Roosevelt, presidente del país americano, quien aspiraba a su tercer mandato. Mientras esto sucedía, Francia era presionada por los alemanes. Para mayo de ese mismo año, con la denominada Operación Dinamo, se lograba rescatar miles de soldados aliados frente a la invasión alemana del puerto francés de Dunkerque sobre la costa del Canal de la Mancha a pocos kilómetros de Bélgica. El avance alemán sobre la costa francesa acrecienta el miedo británico de una posible invasión a su isla, con el apoyo de la aviación alemana, que en su posición de los británicos era más desarrollada que la de los ingleses. Y bajo esta premisa, Churchill focaliza toda su atención en la producción de aviones de caza y bombarderos, creando un ministerio especializado para ello. Por otro lado, Hermann Göring es nombrado por el Führer para dirigir a la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Göring, un personaje sombrío y siniestro, de ambición desmesurada y saqueador de obras de arte para su colección personal. Viene el mes de junio del año en curso. Italia le declara la guerra a Gran Bretaña y Francia. Por otro lado, Churchill se rodea de hombres de ciencia para buscar nuevas tecnologías que le permitan avanzar en el conflicto. Era la mortificación de los ingleses, la precisión de la aviación alemana en los ataques nocturnos, con un sistema que les permitía ubicar los blancos, mientras los cazas de la RAF, Real Fuerza Aérea de los Británicos, carecían de sistemas de navegación nocturna que les permitiera combatir contra la Luftwaffe. Entre tanto, Chequers, la finca oficial del primer ministro de Inglaterra, a tan solo 1 hora de carretera y 65 kilómetros desde Londres, se convertía en su refugio. Aparte de ser una casa que encarnaba la historia británica de cientos de años, se comienza a combinar en ella la vida política y familiar del nuevo líder británico. En su primer año, Churchill va consolidando su gestión en medio de discursos y decisiones oficiales acertados para algunos y controvertidos para otros.
Hitler asume que muy pronto Gran Bretaña se retirará de la guerra, firmando un armisticio de paz similar al aceptado bajo presión por Francia. Cuando esto ocurre, Gran Bretaña le declara la guerra a Francia, su antiguo aliado. Churchill tenía que evitar que Alemania tomara sus bases y recursos militares que sirvieran a una invasión alemana, particularmente buques que consolidaran su marina de guerra. Que Gran Bretaña atacara a Francia era ante el mundo algo insólito y ponía en duda aquella decisión, generando gran controversia. Se confirmaba así lo que se decía de Churchill. Era una persona que no se comportaba como un hombre cuerdo. Incluso Goebbels, también lugarteniente de Hitler y maestro de la propaganda nazi, confesaba en su diario acerca de Churchill: este hombre es una extraña combinación de heroísmo con astucia. A pesar de esto, Alemania cada vez más se acercaba al interior de la isla, en tanto Gran Bretaña lograba producir más y más aviones a un ritmo veloz, infundiendo valor y moral al pueblo inglés. La gente con dinero hacía donaciones y los jóvenes de edad muy temprana, 20 años en promedio, se convertían en pilotos de la RAF, se sentían dioses, asumiendo el oficio como el más noble y digno, incluso disfrutando de las jóvenes británicas que buscaban en ellos ser sus amantes y héroes personales de turno. Hitler va perdiendo la paciencia, pero aún evitando una invasión por tierra a Gran Bretaña, y autoriza al jefe de la Luftwaffe a continuar con los ataques aéreos. Para mediados del mes de agosto, Goering planea y ejecuta lo que él mismo llamó el Día del Águila. Decide cambiar de táctica, no combatiendo sobre el Canal de la Mancha, sino directamente sobre el suelo británico. Se recrudece así lo que Churchill, en un discurso emitido días antes, denominaba la Batalla de Inglaterra. En un escenario que iba entre lo majestuoso y lo aterrador, aviones plateados en el cielo se movían entre el Canal de la Mancha y las costas francesas, como nubes de mosquitos, con el rugir de sus motores y metrallas, en medio del sol y del viento, en un cielo que ocupaba la mirada atónita de los espectadores en tierra. Las incursiones aéreas van aproximándose a la ciudad de Londres en medio de sirenas de alarma, poniendo al límite a los londinenses. Hitler, reticente a atacar la ciudad directamente, autoriza acosarla, pero por error y en contra de sus órdenes, caen bombas en la ciudad. Churchill, en respuesta, ataca a Berlín y se agudiza el enfrentamiento entre las dos potencias, focalizándolo en sus capitales y en horas nocturnas. Cientos de aviones alemanes, cazas y bombarderos cubren el cielo londinense como abejas protegiendo a su reina. Miles de bombas con un silbido terrorífico caen rompiendo puertas y ventanas en medio de polvo que envuelve ruinas en un ambiente de muerte y destrucción, generando gran escozor entre los londinenses. Aún así, Londres se resiste y ante las enormes pérdidas de recursos militares y el fracaso alemán, Churchill lanza un discurso radial que la gente vitorea con heroísmo. Nunca se había visto un contraste tal de esplendor natural y vileza humana.
Londres va transformándose poco a poco. Escasez de alimentos generan racionamiento en las tiendas. Hoteles convertidos en refugios amurallados para protección de sus huéspedes. Uso de máscaras de gas en la población, en fin. La ciudad no parecía fracturarse ante nada, y lo que Goering había prometido a su jefe de rendir a Gran Bretaña en 4 días, aún no se lograba 4 semanas después. Aunque Alemania y Rusia habían firmado un pacto de no agresión desde 1939, Hitler dudaba de la lealtad de Stalin y temía por una posible alianza entre Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos, colocando a Alemania en una compleja encrucijada. Llega el invierno y la Navidad para el fin del año y Londres se convierte en una ciudad sombría. Prohibición de luces navideñas, apagones generales, refugios públicos en pésimas condiciones sanitarias, frío y suciedad por todas partes. A mediados del mismo mes, Hitler ordena la planificación del caso Barbarroja, bajo completa confidencialidad, es decir, la invasión alemana a Rusia, pero con la esperanza de que la presión alemana a Gran Bretaña resultará en la firma del armisticio de paz de Inglaterra con Alemania. Alemania va perdiendo cada vez más su efectividad militar, en tanto Gran Bretaña y Estados Unidos la aumentan, y Churchill se va convirtiendo en un verdadero adalid ante su pueblo e incluso ante el mundo. En medio de un vaivén de ataques aéreos entre los dos países protagonistas, tanto Londres como Berlín van sufriendo las consecuencias. Churchill alerta sobre la importancia de tener el control del Canal del Suez, manifestando que su posible caída en manos de Alemania originaría la pérdida de Oriente Medio, el petróleo iraquí y el trigo ucraniano. Para finales de ese año, Londres recibe de los alemanes el ataque más cruel sufrido por esa ciudad en toda la guerra. Bombas incendiarias y de alto poder explosivo caen sobre Londres, causando grandes estragos, con muertos, heridos y destrucción de muchos lugares. Pero aún así, la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, aumenta a un ritmo vertiginoso su efectividad de interceptar aviones alemanes. En resumen, entre el 7 de septiembre de 1940 y el 11 de mayo del 41, Londres logra resistir, pero queda gravemente herido, con un resultado de casi 30.000 muertos y otro tanto de heridos. Alemania lanza en junio de ese año la incursión a Rusia, enfrentando sus dos armas mortales, el invierno ruso y su gran tamaño geográfico. Por otro lado, Japón ataca a Pearl Harbor, la base americana en Hawái, despertando así a un gigante dormido. Estados Unidos declara la guerra al Japón y para diciembre de ese año, Hitler declara la guerra a Estados Unidos. Para finales de 1942, la guerra cambia a favor de los aliados. Los ingleses derrotan a Rommel en África. Estados Unidos derrota a Japón en la batalla de Midway. Y la campaña de Hitler contra Rusia se mezcla de pantano, hielo y sangre. Llegan los juicios de Nuremberg. Goering es declarado culpable de crímenes de guerra contra la humanidad, sentenciado a morir en la horca,
pero logra su suicidio antes de la fecha asignada. Goebbels, su esposa y sus hijos logran su muerte antes de ser capturados, un día posterior al suicidio de Hitler. Por último, Hess, otro de los lugartenientes de Hitler, capturado en Escocia años atrás, es condenado a cadena perpetua, pero logra suicidarse también mucho después, en 1987. Churchill, el niño que nunca dejó al hombre, muere en 1965, dejando un gran legado de valentía y audacia para la historia de Occidente. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: ¿qué hubiera sido de Occidente si Churchill no hubiese sido nombrado primer ministro de Gran Bretaña durante la guerra?